la difusión simple, la difusión facilitada. Y una cosa que tenemos que también hablar antes de entrar al transporte activo es que vean, en la difusión simple en especial en el caso de la difusión simple de iones, tenemos los canales, ¿no? Pero decía, estos canales lo que ayudan es a el agua, los canales de agua se llaman acuaporinas, los iones como el sodio, el cloro, el potasio, atraviesen la membrana, ¿no? En un sentido o en otro. Estos canales tienen algunas características que hay que tomar en cuenta y que ustedes que saber muy bien. Los canales tienen una selectividad, son selectivamente permeables. Ayer ya les dije algo de esto. ¿Esto qué significa? Que si este es el canal del sodio, por aquí solamente va a ingresar el sodio desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Por eso se llama el canal de sodio. Si este es el canal de potasio, ¿no? Por aquí va a salir el potasio desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular por difusión, por esa diferencia de concentración. Van a ser exclusivos sodio para el potasio cada uno. De hecho, vean, el canal de sodio tiene ciertas características desde el punto de vista físico y químico en su pared. Los aminoácidos que forman parte de la pared del canal tienen cargas negativas, ¿sí? Y esta electronegatividad favorece el paso del sodio, que es un ion positivo, atrae al sodio. Pero además atraen al sodio porque el tamaño del sodio es muy pequeño y el sodio lo que hace para pasar es deshidratarse, es decir, se separa de las moléculas de agua, tiene que permitir con ese paso previo, entonces atraviesa rápidamente el canal. En cambio, el canal de potasio es diferente, no tiene cargas eléctricas, tiene sí unos terminales carboxilo, los aminoácidos, que ayudan a que el potasio se una a estas estructuras químicas y salga con gran velocidad. El potasio sale hidratado. Entonces, fíjense, son estructuras desde el punto de vista químico y físico que permiten que un ion u otro utilice un determinado canal. Para el sodio hay el canal de sodio, para el potasio hay el canal de potasio, para el cloro está el canal de cloro, para el calcio, por ejemplo, está el canal de calcio. Y este canal de calcio es también interesante porque el calcio, a través del canal, por la estructura química del canal y por la carga eléctrica también del calcio, el calcio atraviesa el canal pero de forma lenta, de manera lenta. El sodio y el potasio atraviesan el canal y pueden cambiar la polaridad, es decir, la carga eléctrica de la célula en 1 a 2 milisegundos. Imagínense la velocidad con la que atraviesan los canales. La polaridad. Si entra el sodio, la va a volver más positiva la célula. Si sale el potasio, más negativa. Pero de 1 a 2 milisegundos, cuando hablamos del potencial de acción, para ver qué rápido es el potencial de acción. De hecho, un potencial de acción permite que yo parpadee, o que ustedes parpadeen, y fíjense la velocidad que significa parpadear.
o la transmisión del impulso nervioso cuando uno reacciona ante cualquier estímulo. El impulso nervioso es a través de potenciales de acción, es decir, en cargas de sodio que ingresan a la célula y la despolarizan para que se transmita el estímulo nervioso. Entonces, en cambio, el canal de calcio es un canal que el calcio entra más lentamente, ¿sí? Puede tardar milisegundos hasta segundos en atravesar el calcio del canal. De hecho, esos canales por su estructura se llaman canales lentos. Que vayan anotando los canales lentos de calcio. ¿Sí? En el corazón, por ejemplo, para que se cumpla la contracción del músculo cardíaco, la sístole, ¿verdad? El músculo cardíaco, a diferencia del músculo liso, no se contrae y se relaja con esta velocidad, sino se contrae durante la sístole y se relaja durante la diástole. Entonces, durante la sístole es que entra el calcio. Entonces, mientras se está contrayendo en 0,2 segundos, estos canales de calcio están abiertos. 0,2 segundos, a 1 milisegundo hay una diferencia enorme de tiempo, ¿no? Bien, entonces, por eso son selectivamente permeables. Una cosa es esa. ¿Y qué es lo que les abre o cierra a los canales? ¿Qué mecanismos o qué estímulos van a abrir o cerrar al canal? ¿Por qué un canal se abre y permite el paso de un ion, o por qué un canal se cierra e impide el paso de un ion? Una cosa es que hay canales que se abren por voltaje, es decir, la carga eléctrica entonces es la que influye en abrir o cerrar el canal. Finalmente, cuando cambie el voltaje de una célula, algún canal se va a abrir. ¿Sí? Hay varios canales, por ejemplo, los de la neurona, que cuando cambia el voltaje de la célula, inmediatamente los canales de sodio se van abriendo y ingresa el sodio en gran cantidad al interior de la neurona. Un cambio de voltaje. Entonces, estos canales dependen de qué para abrirse el voltaje. Luego, alcanza un voltaje determinado la célula, vamos a ver unos gráficos, y el canal se cierra, ¿sí? Para permitir que otro canal de otro ion se abra en ese voltaje. Y entonces otro ion va a circular por la membrana hasta que cambie nuevamente el voltaje, y ese canal del segundo ion se va a cerrar y nuevamente se abrirá el del ion anterior, dependiendo del estímulo. Fíjense entonces, el voltaje abre y cierra los canales. Vamos a ver muchos canales dependientes del voltaje. Cuando estemos avanzando ya los diferentes sistemas, vamos a decir que, por ejemplo, el canal de la neurona se abre por voltaje, no por algunos que se abren por el otro mecanismo. Ahora, hay otros canales que se abren por ligando. Ligando. ¿Qué es el ligando? El ligando es una estructura endógena, una molécula que se produce en alguna parte del organismo y que llega hasta el canal y se une con el canal. Si este es un canal que se abre por ligando, este canal está cerrado en este momento, porque no está el ligando, no está la sustancia que se va a unir. ¿Y cuáles son los ligandos más frecuentes? Los neurotransmisores: la adrenalina, la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la histamina, o taminas como la histamina. Esos son ligandos que pueden abrir un canal, tienen la capacidad de abrir un canal. El ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, son ligandos. Algunos ligandos también son hormonas, ¿sí? Que se unen acá. Ahora, para que el ligando y el canal se unan, tiene que haber un sitio
aquí, en el canal, un lugar que es un lugar que lo vamos a llamar el sitio receptor, el sitio de unión entre el ligando y el receptor. Esto ya va a ser un receptor. Vean, entonces, esta proteína. El ligando, entonces, es una sustancia que va a llegar y que se va a unir en el sitio de unión. Una vez que se une, ¿y por qué se une? Porque hay una atracción química entre estas dos estructuras. Y cuando se unen se establecen enlaces químicos, generalmente enlaces débiles. Porque, digamos, se une y se libera también del receptor. Ese es un canal. Entonces, cuando se une el ligando al receptor, al canal, fíjense cómo esta unión química va a provocar entonces que esta proteína reaccione, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Se va a abrir y va a dejar paso a producir un espacio por el donde puede transitar el agua. Y además, ¿quién va a transitar? El sodio, el cloro, el potasio, el calcio, cualquier ion, dependiendo de la selectividad del canal. Si es un canal de sodio, ¿qué va a pasar? Sodio. Por ejemplo, en el músculo esquelético tenemos un canal en la membrana del músculo esquelético que es el canal de la acetilcolina, el receptor de la acetilcolina. Cuando llega un impulso nervioso al músculo para que éste se contraiga, el nervio libera acetilcolina, que es el ligando. Esa acetilcolina se une a este receptor, al receptor de la acetilcolina, que no es más que un canal. Se abre el canal y el sodio ingresa al interior del músculo. El músculo cambia de carga eléctrica, aumenta su voltaje, se despolariza, digamos. Y ese es el primer paso para que se produzcan todos los eventos posteriores que van a terminar en la contracción del músculo. ¿Sí? De la miosina se une a la lactina y hay la contracción del músculo. Ese es un canal que se abre entonces, ¿por qué? Por ligando. ¿Quién es el ligando? La acetilcolina. Otro canal que se abre por ligando es un canal que está en la neurona, de la corteza cerebral, y este canal responde a otro ligando, al GABA, al ácido gamma-aminobutírico. Este ácido, cuando se une a su canal, digamos, este es el canal del GABA en la neurona, que está cerrado mientras no hay unión con el GABA. El GABA, ese ligando, se une, provoca el cambio de la configuración de esta proteína y se abre un canal. ¿Y qué ocurre aquí? Fíjense, ingresa cloro al interior de la neurona. ¿Sí? Y cuando ingresa el cloro al interior de la neurona, sí, licenciada, ¿qué necesita? Estaba revisando ¿está bien su proyector? ¿No se ha cortado? Hasta ahora no, está bien, sí. Cualquier cosa le reporto si es que pasa algo. ¿Ya? Entonces, entra el cloro y ven qué es lo que va a ocurrir. El cloro es un ion negativo, tiene carga eléctrica negativa. Si ingresa al interior de la neurona, la va a poner más negativa todavía la neurona. Y cuando cualquier célula se vuelve más negativa, se deprime. Entonces, cuando entra el GABA al interior de las neuronas suelen deprimirse, ¿no? Disminuir en su actividad. Si disminuye la actividad de la neurona, entonces, ¿qué vamos a tener? Sueño, ¿no? Fatiga.
este es otro canal que se abre por ligand. Entonces, recuerden estos dos tipos de canales. Los vamos a estar viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos los canales que tienen una permeabilidad selectiva y que los canales pueden abrir y cerrar sus compuertas dependiendo de los estímulos. Vean, por ejemplo, este es el canal de sodio que tiene las cargas negativas, ¿verdad? Cuando en este momento el canal está inactivo, porque está la puerta cerrada. Aquí el canal está activo, ¿por qué? Porque se ha abierto y puede ingresar el sodio al interior, ¿no? Este es el canal de potasio, ¿verdad? Es diferente. El canal de potasio no tiene las cargas negativas, pero tiene, en cambio, esta estructura química de grupos carbonilo que son los que van a atraer desde un punto de vista ya no físico, porque el canal de sodio es un mecanismo físico, eléctrico de atracción de las moléculas de sodio. Este va a atraer desde un punto de vista químico a las moléculas de potasio. Fíjense, el diámetro de estos canales llegan a 0,3, 0,5 nanómetros. Nanómetros son las, digamos, unidades más pequeñas que tenemos para medir, ¿no? Entonces son canales realmente delgados, angostos, estrechos, son por los que atraviesan solamente moléculas tan pequeñas como los iones, que son átomos cargados eléctricamente. Un átomo pasa por acá, pero obviamente está cargado eléctricamente, ¿no? Bien, entonces estos son los canales. Este es el canal de potasio, estos son los terminales carbonilo, que son estructuras químicas que atrapan al potasio y lo impulsan hacia el exterior de la célula. Entonces hay algunos que se activan por voltaje y vean acá, por ejemplo, cómo ocurre esta activación por voltaje. Tengo otra diapositiva, esperen un segundo, porque está. ¿Cómo es esto? Bueno, pero la activación por voltaje es cuando por ejemplo, arriba es el canal de sodio, ¿no? El canal de sodio está cerrado cuando en el interior de la célula hay, digamos, en el músculo, un voltaje de menos 90 milivoltios. Si el voltaje está en menos 90 milivoltios, el canal está cerrado. Empieza a subir el voltaje dentro de la célula y empiezan a abrirse los canales de sodio. En el músculo esquelético, ese voltaje puede llegar hasta más 32 milivoltios. ¿Sí? Cuando llega a más 32 milivoltios, se vuelven a cerrar los canales. Entonces, hay un voltaje que abre y otro que cierra. Aquí el voltaje que abre es el que es mayor a menos 90 milivoltios y el que lo va a cerrar es 32 más 32 milivoltios. ¿Qué ocurre con el canal de potasio del mismo músculo? Porque ni bien termina de ingresar el sodio y despolariza, excita al músculo, empieza un nuevo proceso que se llama la repolarización. El músculo otra vez se va a volver negativo, o cualquier célula va a tener este proceso. Entonces, ¿qué tiene que suceder? La célula de más 32 tiene que volver a ¿cuánto? A menos 90. Pero, ¿qué tendría lógicamente que ocurrir si entró el sodio y lo volvió positiva? Para que se vuelva negativa, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Ah? Quizá hablamos de cloruro, para
entre el cloro, la vuelva negativa. Pero tendríamos cloro y sodio ahí metido. Tiene que salir potasio. ¿Qué tendría que pasar para que la célula vuelva? Tiene que salir potasio. Para que vuelva a Debe ser. ser, generalmente uno piensa así, ¿no? Que entre un ion negativo. O que vuelva a salir el sodio, ¿no? Si sale el sodio, va a volver a ser negativa, ¿o no? Lo lógico es que salga el sodio, pero aquí viene el asunto. Para salir el sodio necesita mucho tiempo, porque no puede salir por difusión, porque la difusión, ¿qué es? El paso rápido de las moléculas de los iones a través de la membrana, ¿no? Y necesitamos que se repolarice en el próximo milisegundo o 2 milisegundos. Pero el sodio no puede producir eso, va a tardar más en salir el sodio. Vamos a ver cómo sale el sodio enseguida. Pero ahora hemos visto cómo entra por difusión a gran velocidad, por esa gradiente de concentración que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean que si necesitamos que se vuelva negativa la célula, se va a abrir el canal de potasio. Este canal de potasio va a estar cerrado entre menos 90 y más 32, mientras el sodio está abierto. Luego, el canal de potasio, con esté en más 32, se va a abrir y va a salir el potasio a gran velocidad. A gran velocidad. Y como el potasio es positivo, están saliendo iones positivos de la célula va a volverse negativa. Otra vez va a llegar a menos 90 y se van a cerrar las compuertas de potasio. ¿Está claro? Entonces, fíjense, después vamos a ver ejemplos de esto, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro en este momento es que los canales se abren y se cierran por voltaje. No todos. Hay algunos canales de algunas células que se abren y se cierran por voltaje. Ese es el mecanismo que abre y cierra el canal. Los canales no están ahí abiertos, excepto algunos, pero generalmente están cerrados porque son selectivamente permeables. Van a volverse permeables cuando la célula lo requiere. Entonces en ese momento se abren. Algunos se abren por voltaje y otros por ligando, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta sustancia química es el ligando, una molécula que se puede unir, no se está viendo bien ahí, tal vez en otro dibujo, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Este es el ligando, se une a la célula, se va a... no, este ya es la difusión facilitada. Entonces, está claro lo de los canales, ¿no? Bueno, la difusión facilitada luego es este mecanismo que permite el paso a través de un transportador. Hay una molécula transportador y no es un canal, es una molécula que por el interior de su estructura envía a la sustancia que va a transportar. Generalmente la difusión facilitada se hace con proteínas, con moléculas más grandes, no con iones, que son moléculas pequeñas, ya con moléculas de mayor peso molecular, como la glucosa, aminoácidos, ¿no? Iones pequeños a través de canales, moléculas grandes a través de este mecanismo de difusión facilitada. Si ustedes pueden observar, aquí está esta gráfica que tiene una gráfica de coordenadas cartesianas. Este es el eje de las X, de las Y y el de las X. En el de las Y tenemos la velocidad de difusión y en el de las X la concentración de la sustancia. Fíjense, cuanto mayor es la concentración de la sustancia, mayor es la velocidad de difusión. Ahora, la línea celeste
representa a la difusión simple. En cambio, esta meseta que se aplana es la difusión facilitada. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor concentración de la sustancia, recuerdan ayer hemos hecho un dibujo y hemos visto que cuantas más moléculas van a chocar más frecuentemente entre sí, se van a mover más intensamente y van a moverse con mayor velocidad. A mayor velocidad o a mayor concentración, mayor velocidad. Esto ocurre en la difusión simple y vean esta velocidad de difusión realmente traza una línea recta que puede ir al infinito. Cuanto mayor sea la concentración de moléculas, mayor siempre va a ser la velocidad. En cambio, en la difusión facilitada no ocurre lo mismo. Evidentemente, cuanto mayor es la concentración de la sustancia en uno de los lados de la membrana, mayor va a ser la velocidad de difusión. Pero va a llegar un punto en que esta línea se va a empezar a aplanar. A esto se le conoce como un efecto techo, un techo, y no va a poder aumentar la velocidad. Así la concentración de la sustancia sea el triple, el cuádruple, la velocidad va a llegar a un punto que no va a poder ser superada. Porque, vean, la difusión simple es a través de los espacios moleculares, cuando son sustancias liposolubles, y cuando son hidrosolubles a través de canales, ¿no? Entonces se abre un canal y entra gran cantidad de iones, o salen gran cantidad de iones, capaces de transformar la electronegatividad o electropositividad de la célula en fracción de segundos. En cambio, la difusión facilitada, si yo tengo aquí a la proteína transportadora, aquí esta proteína va a transportar uno por uno las moléculas. Primero se tiene que unir una molécula y luego atravesar por el interior. Luego se tiene que unir otra molécula, ya sabemos que estas moléculas son grandes, de peso molecular alto, tienen que pasar una por una, ¿no? Entonces la velocidad va a aumentar a medida que aumente la concentración, pero va a llegar un punto que así la concentración sea muy grande, la velocidad ya no va a poder aumentar en la misma medida que la concentración. Hagamos un ejemplo. Si tienen que entrar a la universidad, ustedes, de la calle, de la avenida Bush aquí, y están ahí aglomerados afuera, muchos estudiantes. Si abren las puertas del garaje, dos puertas las abren, por muchos, gran cantidad de estudiantes que estén afuera, van a entrar rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está el espacio abierto y si siguen llegando más rápido todavía van a ingresar. Pero si tenemos que ingresar por la puerta chica, donde además hay esos contadores, ¿no? Conocen, ¿no? Que hay en los estadios, en la feria también, ¿no? Pues que hay que hacer girar. Entonces, claro, si hay pocos, la velocidad va a ser más o menos lenta. Si hay muchos, entonces van a entrar rápidamente. Pero fíjense, no va a poder aumentar a ningún punto esa velocidad. La máxima velocidad que se va a poder llegar es a la que puede ingresar uno por uno cada uno de los estudiantes. Eso es lo que pasa con la proteína transportadora. Se une una molécula e ingresa, se une otra e ingresa. Pueden haber aquí 1000 moléculas o 10 moléculas, la velocidad va a ser casi la misma, porque va a llegar a un punto en el que ya no va a poder aumentar la velocidad de difusión. Realmente por eso vamos a ver que los procesos estos de cambios de características de las células, las respuestas de las células de forma inmediata están mediadas por difusión simple. En cambio, las
las respuestas un poco a más largo plazo van a estar mediadas por difusión facilitada, ¿no? Que son más lentas las respuestas de la serie. Bueno, ayer hablamos de los factores que influyen en la velocidad, ¿no? Hemos dicho que 3 son los factores, ¿no? La mayor concentración, cuanto más es la concentración, mayor la velocidad, las características de la electropositividad o electronegatividad, es decir, en el interior es positivo o en el exterior positivo, dependiendo de la carga del ion, va a ser más rápido cuando hay una diferencia, ¿no?, de potencial eléctrico, y cuando hay una mayor presión también. Hemos hecho el ejemplo del inflador, del pistón. Bien, entonces vamos. Ahora hablaremos de la ósmosis. Ya ayer alguien dijo que era la ósmosis. La ósmosis es también una especie de difusión, pero es la difusión ¿de quién? Del agua. Cuando hablamos del agua, entonces no vamos a hablar tanto cuando se mueve el agua, no vamos a decir que el agua se mueve por difusión, aunque es una especie de difusión. El agua se mueve por ósmosis, ¿ya? Esta fuerza es la que va a permitir que el agua vaya de un lado a otro de la membrana. Pero, ¿qué dice el concepto de ósmosis? Que es el movimiento neto del agua a través de la membrana celular, producido por una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, haciendo que la célula se hinche o se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento. ¿Y de qué va a depender la dirección del movimiento? De la concentración de solutos osmóticamente activos. ¿Cuáles son estos solutos osmóticamente activos? El principal soluto osmóticamente activo es el sodio, ¿ya? Y además, fíjense, el sodio es el soluto, la molécula que está en mayor concentración en el líquido extracelular. No hay nada más abundante que sodio en el líquido extracelular. Entonces, hagamos de cuenta que este es un espacio de la membrana, este es otro espacio de la membrana y esta es una membrana. Esta membrana es permeable para el agua puede pasar por aquí, pero impermeable para los solutos osmóticamente activos. Los solutos osmóticamente activos no pueden pasar a este otro lado. Aquí tenemos estas esferas, que son moléculas de agua, y aquí también tenemos las esferas celestes, las mismas, que también son moléculas de agua. Pero aquí además hay las esferas amarillas y las verdes. Las verdes son sodio y las amarillas son cloro. ¿Ya? Entonces, ahora, según la ósmosis es el movimiento neto del agua, ¿no es verdad?, que permite que el agua se dirija de un lado a otro de la membrana a través de una membrana semipermeable, que es permeable para el agua, pero es impermeable para los solutos osmóticamente activos. Si observamos entonces este concepto, estos solutos que tenemos aquí están muy concentrados en este lado de la membrana y aquí no hay nada. ¿Qué intentarían hacer estos solutos? Pasar a este lado, ¿no es verdad? Por difusión. Pero como estos canales no son ni el canal de sodio ni el canal de cloro, no pueden pasar. Entonces, esta membrana es impermeable para estos solutos. El agua, en cambio, puede atravesar. La membrana es permeable para el agua. Ahora, entonces, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Estas moléculas van a intentar venir aquí, aunque van a estar en movimiento, ¿ya? El movimiento de estas otras las va a superar.
porque estas van a mover más intensamente, ¿no? Van a chocar más intensamente entre sí. Y además, la membrana es permeable para el agua. Y aquí hay menos concentración de agua y hay una mayor concentración de solutos osmóticamente activos, solutos que atraen al agua. ¿Sí? Entonces, el agua entonces se mueve en esa dirección, a la dirección donde hay menos concentración de agua y una concentración alta de solutos osmóticamente activos. Ese es entonces el concepto de osmosis. Ahora, ¿hasta qué punto se va a mover el agua desde un compartimiento a otro a través de una membrana? Fíjense, aquí tenemos estos dos vasos comunicantes, un vaso A y un vaso B, que están comunicados con una membrana. Esta membrana es permeable para el agua, pero impermeable para solutos osmóticamente activos. Hagan de cuenta que estos dos vasos están llenos hasta aquí. Aquí hay agua más solutos y aquí hay agua pura, sin solutos. ¿Hacia dónde va a ir el agua? Hacia el vaso B, se va a dirigir hacia el vaso A. ¿Sí? Ahora bien, si siguiéramos al pie de la letra la definición de ósmosis, pensaríamos que todo el agua va a irse allá y aquí no va a quedar nada, ¿no? ¿Sí? Porque siempre esta agua no tiene solutos osmóticamente activos y entonces va a intentar pasar hacia donde están los solutos que están atrayendo al agua. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay otra fuerza, ¿sí? Lo que se conoce como presión osmótica. Esta presión osmótica es la fuerza necesaria ¿para qué? Para detener la ósmosis, es decir, que ya el agua no se mueva más. Entonces, fíjense, en este caso, el centímetro de agua ha disminuido este vaso comunicante, pero ya no va a pasar más. Hasta ahí nomás ha llegado la ósmosis, porque ya aquí los propios solutos ejercen una presión. En realidad se debe a la densidad, al peso de los solutos que están aquí, que ejercen una fuerza física, por eso se llama presión, ¿no? Una fuerza física que evita que las moléculas de agua sigan pasando. Entonces, más allá vamos a ver que tenemos una osmolaridad, es decir, una concentración de solutos dentro de la célula, 300 miliosmoles por la presencia de solutos dentro de la célula, y también vamos a tener una osmolaridad fuera de la célula, otros 300 miliosmoles, que hacen que haya equilibrio entre la célula y el líquido extracelular. Y por otro lado, vamos a ver que en el líquido intracelular y en el líquido extracelular también hay una presión osmótica. Los dos líquidos ejercen una presión para hacer que el líquido esté siempre en equilibrio. ¿Sí? Aquí no el agua iría que quiera al líquido intracelular, después al líquido extracelular, salto, y toda el agua del líquido intracelular se va a las células de arriba y las células de abajo y el líquido extracelular queda sin nada. No es verdad. Estaría sujeto a muchos otros, digamos, a otras fuerzas. No, aquí hay una constancia en la distribución tanto de solutos como de agua, de solvente, en el líquido intra y el extracelular. ¿Qué va a suceder? Aquí, si entra sodio al interior de la célula, fíjense, la concentración de solutos va a ser mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para equilibrarse?
detrás del sodio, con una acuaporina, que va a entrar el agua, hasta que se regule, hasta que se estabilice la concentración dentro de la célula. Luego ese sodio va a salir, porque tiene que salir, ¿sí? Si no la célula se empezaría a hinchar. Entonces el sodio va a salir. Detrás del sodio, ¿quién va a salir? El agua, para que la osmolaridad, vamos a hablar de ese término, se mantenga dentro de la célula. ¿Está claro entonces qué es la presión osmótica? ¿Sí? Bien, ahora, para tener más clara la presión osmótica, vamos a recordar algunos conceptos de química. ¿Qué es el mol? El mol de una sustancia. Si ustedes recuerdan, no es nada más que 6,02 por 10 a la 23 iones, moléculas, átomos de una sustancia determinada. ¿Sí? Entonces, el mol de sodio es 10 o 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio. ¿Sí? El mol de glucosa es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. El mol es independiente del peso molecular. Entonces, un mol de glucosa es igual a un mol de ¿qué? De sodio. ¿Sí? Independientemente del peso. Es decir, el mol de sodio solamente tiene sodio, ¿no? Porque es un átomo, un ion. En cambio, el mol de glucosa, ¿qué va a tener? ¿De qué está compuesto químicamente la glucosa? ¿Sabes? ¿Ah? Hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Vean? Entonces, tenemos muchos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno que están formando la molécula de glucosa. Pero el peso molecular de la molécula de glucosa es mucho más alto que el del sodio. El tamaño de la molécula es enorme a comparación de la de sodio. Ya hemos visto, una glucosa no podría atravesar el canal de sodio, aunque quisiera, porque es demasiado grande. Entonces, vean, cuando ya hablamos de mol, ya no, el peso, el tamaño de la molécula no tiene importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia? El número. Por eso dice, mol de una sustancia es igual al mol de otra, porque es el número de moléculas. 6,02 por 10 a la 23 iones de sodio, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la molalidad? La molalidad, el número de moles de soluto disuelto por litro de solución. ¿Y qué es el osmol? Aquí ya vamos a observar que el osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Esto expresa como la concentración en gramos del soluto osmóticamente activo en una solución, en un litro de agua, ¿no? En gramos. Bien, ahora, hay algunas características, ¿no? de los osmoles, de los moles. Primero, antes de hablar de osmoles, hablaremos de los moles. Ya sabemos que los moles son cada mol de una sustancia es igual al mol de otra sustancia. Si la molécula de glucosa es 6 por 10 a la 0 por 6, 0,2 por 10 a la 23, ¿no?
moléculas de glucosa, ¿cuánto será el mol del cloruro de sodio? ¿Lo mismo? ¿Por qué? Son dos solutos. Fíjense qué diferencia hay entre el cloruro de sodio y la molécula de glucosa. Y hemos dicho que en la molécula de glucosa está el carbón, está el hidrógeno, está el oxígeno, pero forman una unidad, una molécula. En cambio, el cloruro de sodio, ¿qué sucede si lo echamos al agua? La sal, un poco de sal echamos al agua, se van a disolver. ¿Y en qué se va a disolver? Estas dos moléculas que cuando está ¿dónde es? Estas, ¿no? No. Estas dos moléculas, digamos que cuando estamos poniéndonos la sal a la comida, están unidas, ¿no es verdad? Pero cuando estas caen al agua, inmediatamente el agua las solubiliza, las convierte en una molécula de sodio por un lado y una molécula de cloro por otro lado. Si desaparece el agua, hacemos hervir esta agua, ¿qué va a ocurrir? Se va a solidificar el cloruro de sodio y otra vez se van a unir, ¿sí? Pero son dos sustancias diferentes, como dijo el compañero. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Como dijo qué, ¿ya? Entonces, ¿está claro? Pues aquí tenemos la osmolaridad del cloruro de sodio, va a ser diferente a la osmolaridad del sodio o del cloruro independientemente, ¿no? O de una molécula de glucosa. Bien, ahora, ven, hemos dicho que osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Va a expresar entonces la concentración de la solución en función del número de partículas que están en el soluto, que es un litro de soluto. Ahora, ¿qué viene a ser la osmolalidad? Osmolalidad con L, ¿no? Hay dos L's, osmo, la y la. Esta es la concentración de moles, de osmoles de soluto por kilogramo de agua, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 1 kilogramo de agua. El agua pura, si pesamos 1 kilogramo de agua y lo convertimos en litro, ¿cuánto será? 1 litro, ¿no es verdad? Entonces esto va a ser 1 litro de agua pura, H2O. Si yo ahí le aumento 180 gramos de glucosa, ¿qué va a ocurrir aquí? Se va a disolver. ¿Y qué va a ocurrir con el contenido total? Esto ya no va a ser, ¿vean? 1 litro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más el soluto va a aumentar un poquitito. Va a ser, digamos, 1.05 litros. ¿Está claro? ¿Sí? Porque va a aumentar. El volumen va a aumentar. Estoy poniendo glucosa. ¿Qué pasa si le echo cloruro de sodio? También es esa sal, o hagan la prueba, en un vaso lleno, échenle 2 cucharadas de sal y 1 cucharada de azúcar, va a ver que el agua va a rebalsar, ¿no es verdad? Va a aumentar. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1.10 litros. Para aumentar todo. Ya no es 1 litro. ¿Está claro? Ahora, esto es osmolalidad. Entonces,
el soluto, ¿no? Los osmoles de soluto en 1 kilogramo de agua. La concentración de osmoles en 1. Ahora, fíjense, para calcular esa concentración de osmol ya está más difícil, ¿sí? De cada una de estas sustancias. Ahora, ¿qué es la osmolaridad? Con R. La segunda es la R. Osmolaridad. Fíjense, parece lo mismo, pero no es. Dice el número de partículas moles intactas por litro de solución. Entonces aquí cambia la figura. Yo tengo 1 litro de solución. Hasta aquí es 1 litro. Pero este ya no es agua pura, es solución. En esta solución, en este litro, tengo sodio, tengo cloro, tengo glucosa en una concentración determinada. ¿Bien? Entonces, esta medida, la osmolaridad, le permite conocer la concentración de un soluto en 1 litro de agua. No, perdón, 1 litro de solución. Y eso es lo que ocurre con nuestros líquidos orgánicos. Para la química aplicada, la química pura, esta es la mejor forma de, digamos, calcular las concentraciones de solutos. Pero para nosotros que trabajamos con soluciones, porque el líquido extracelular, ¿qué es? Agua más soluto solamente, no es una solución, porque ya es el agua con los solutos disueltos. Y ahí podemos calcular muy bien que si en 1 litro de solución hay 142 miliosmoles de ¿qué? De sodio. Sé que aquí hay 44.2 miliosmoles de potasio. Sé que hay 90 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Vean? Entonces puedo tener una mejor idea de las concentraciones de los líquidos. Por eso nosotros vamos a utilizar el término osmolaridad, que se refiere precisamente a las concentraciones de los solutos por litro de solución. ¿Verdad? Osmolaridad. Ahora, acabo de hablarles en miliosmoles, ¿no? Que es la milésima parte de un osmol. ¿Por qué nosotros usamos los osmoles y no los moles, pero los miliosmoles y no los osmoles? Porque las concentraciones de los solutos son muy pequeñas en el organismo. ¿Sí? El osmol, ¿no? Es una concentración alta de una sustancia. Y un miliosmol es la milésima parte del osmol. Así, la misma relación que 1 gramo tenemos en miligramo, que es la milésima parte del gramo. No hablamos que tenemos 190 gramos de glucosa en la sangre, ¿no? Sino 90 miligramos de glucosa es la concentración. Si no, ¿qué deberíamos decir? Si tendríamos que expresar en gramos. 0,0009 gramos de glucosa. Dificultaría un poco incluso la interpretación de los valores, la cuantificación de los valores. Entonces utilizamos miligramos. Generalmente utilizamos medidas pequeñas, ¿no? En algunos casos, con algunas hormonas incluso utilizamos microgramos y en algunos otros nanogramos, porque las concentraciones son muy pequeñas. ¿Ya? Ahora, entonces acabamos de decir que estamos usando el miliosmol para ver las concentraciones de las diferentes iones, en especial en el líquido extracelular y también en el líquido intracelular. Pero
También solemos utilizar el término miliequivalente. ¿Por qué será?